Hola, bienvenidos al curso de liquidación de sueldo, en el cual consta de 3 módulos. El módulo 1 es más teórico, es un poco engorroso porque es mucha teoría. Vamos a ver qué es una liquidación de sueldo, qué es el derecho del trabajo, eh, qué significa estar en relación de dependencia o independencia y las modalidades de contrato. Todo eso lo vamos a ver en la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene varios artículos, pero nosotros no nos vamos a detener a ver toda la ley de contrato, sino algunos artículos en específico que nos van a ayudar como base para armar una liquidación de sueldo. El módulo 2, que es la parte un poco más divertida, vamos a ver qué es la remuneración, sus cálculos, cuando hay horas extra, cuando hay vacaciones, la antigüedad. Vamos a ver ejemplos y liquidaciones de sueldo. Cómo se arma una liquidación de sueldo, sus cálculos que hay que tener en cuenta a la hora de armarlo y los conceptos. Y en el módulo 3 veremos qué es el 931, cómo está compuesto y cómo dar un alta y baja de empleado, qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de dar el alta y qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de dar una baja. Porque puede ser por renuncia, por despido, etc. Bueno, en el módulo 1 que vamos a ver ahora, vamos a partir de qué es una liquidación de sueldo. Yo acá les hice un PowerPoint para ir viendo más o menos los temas que vamos a ir a abordar. El material creo que ya está subido de la teoría del módulo 1 para que más o menos lo vayan viendo. Y este es un resumen donde vamos a ir viendo algunas cositas. Bueno, por empezar, ¿qué es la liquidación de sueldo? La liquidación de sueldo es uno de los aspectos más relevantes que existe dentro de la relación laboral entre la organización y el trabajador. Tiene dos funciones principales. Por el lado del empleado, le permite recibir la compensación por el trabajo realizado, y por parte de la empresa le permite conocer el detalle cuánto debe pagar el trabajador, además de especificar las deducciones establecidas por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del trabajador vamos a ver a partir de cuántas horas el empleado trabaja, es lo que va a recibir como pago. Y por parte del empleador es saber cuánto es el costo de tener un empleado. Bien, ¿qué vamos a estudiar en este primer módulo del curso? Bueno, el derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo, la relación de dependencia, modalidades del contrato de trabajo y extinción del contrato de trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? Es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones que surgen del hecho social. Regula tanto las relaciones entre sí como las que surgen con el Estado. Su finalidad es proteger a los trabajadores y equilibrar desigualdades naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un problema entre el empleado y el empleador, vamos a regular la relación. ¿Para qué? Para no dejar desprotegido al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si el empleado tiene alguna duda con respecto a su recibo de sueldo, a lo que cobró, que no es acorde al básico establecido, que cobró menos de lo que en realidad tenía que haber cobrado, el maltrato verbal por parte del empleador. eh, bueno, esto hace que puedan equilibrar la relación entre el empleado y el empleador, y en este caso el sindicato. ¿Por qué? Porque muchas veces el sindicato ayuda a que estas relaciones sean equilibradas también. Bien, no nos vamos, como yo ya les comenté al principio, no nos vamos a detener específicamente en estos conceptos, sino es una base para ir viendo, eh, porque lo más importante a lo que vamos a ir va a ser a la parte de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Más que nada, ya que porque es un curso corto de 3 meses, y
es rapidísimo, entonces, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que ir viendo los temas con rapidez. Entonces, no nos vamos a detener específicamente, como ya les conté, pero es para que vayan teniendo más o menos una idea de dónde viene lo que es la liquidación de sueldo. Entonces, ¿qué normas regulan las relaciones laborales? La Constitución Nacional, artículo 14 y el artículo 14 bis. Eso lo van a encontrar las definiciones en el material de lectura que debe estar subido a la plataforma. Bueno, los tratados internacionales y las leyes nacionales, que encontramos la Ley Nacional de Empleo, Ley de Jornada de Trabajo, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Contrato de Trabajo Individual. Bueno, ¿cuál es la Ley de Contrato de Trabajo? Es la 20.744. ¿Dónde pueden encontrar esta ley? En internet, en la página de infolec.com. Van a entrar ahí a esa página y ponen ley 20744 y siempre tienen que ponerla más actualizada. Y si no, googlean ley 20.744 y les va a figurar. Entonces, ¿qué es la ley de contrato de trabajo? Es la norma fundamental con la que trabajaremos y a la cual vamos a recurrir en un principio ante cualquier duda o consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de estar ustedes liquidando o que el empleador tenga alguna duda con respecto a cuántos días de licencia por maternidad, cuántas vacaciones le corresponden al trabajador, y por ahí estamos con tantos temas o tantos convenios, porque nosotros en este módulo, en este curso, nos vamos a basar en lo que es el convenio de comercio. Existen un montón de convenios, el de salud, el de petroleros, pero vamos a empezar por el de comercio, porque es el más básico, y teniendo ya la base de este convenio y de lo que es la ley de contrato de trabajo, después pueden agarrar cualquier otro convenio y ya van a tener la base de dónde partir y qué saber. Entonces, a lo que volvíamos. Ustedes están con tantos temas, con tantos convenios, porque no todos son iguales, y tienen alguna duda al respecto, ¿qué hacen? Van a la ley 20.744. Entonces ahí buscan, tienen todo lo que hay que tener en cuenta para tomarse las vacaciones, los años de antigüedad, etc. ¿Cuáles no se aplican a la ley de contrato de trabajo? Los dependientes de la administración pública, provincial o municipal, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios. Cada uno de ellos tiene su propia ley. Es por eso que no encuadra dentro de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el de personal de casas particulares? Hace un tiempo ya que, que ellos tienen una ley específica, que es la 26.844, en la cual tiene particularidades específicas de lo que es servicio doméstico, pero antes se basaba mucho en lo que era el convenio de comercio, porque no tenían su ley, su propia ley. Entonces se liquidaba acorde a lo que decía el convenio de comercio. Una vez que se aplicó eh, tuvieron su ley, eh, esto ya quedó como aparte, digamos. Pero ante cualquier duda o algún concepto que no encuadre dentro de la ley 26.844 de servicio doméstico, nos vamos a ir a la ley de comercio. Porque dentro de todo, si bien ellos tienen su propia ley, se sigue avalando por comercio. Entonces, y dentro de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, las vacaciones son lo mismo, los años de antigüedad son lo mismo, pero bueno, tiene algunos conceptos eh, que si hay dudas en la ley de servicio doméstico, nos vamos a ir a la ley de contrato de trabajo. Bien. Algo fundamental en lo que es el derecho laboral son los principios.
Hay 14 principios que nosotros no vamos a ver los 14 principios, sino que vamos a ir viendo algunos nada más. Lo que es el principio protectorio, que lo van a encontrar en el artículo 7, 8 y 9, la irrenunciabilidad, artículo 12, la continuidad de la relación, artículo 10, primacía de la realidad, artículo 14, buena fe, artículo 63, no discriminación e igualdad de trato, artículo 14 bis, y otros artículos de la ley de contrato de trabajo, equidad, artículo 11, justicia social, gratuidad, razonabilidad y progresividad. Nosotros vamos a ver los más importantes, o sea, vamos a abordar algunos, no todos. ¿Cuál va a ser? Va a ser el principio protectorio, que son las condiciones menos favorables, que es el artículo 7. ¿Qué quiere decir esto? La ley dice que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convencionales, colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tal o que resulten contrarias a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no puede pactar, no puede estar trabajando en un lugar eh, donde haya malos tratos o en un ambiente desfavorable. El artículo 8 dice condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Y el artículo 9 dice, el principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que fija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que Marcela está encuadrada en el convenio colectivo de trabajo en donde le brindan 20 días de vacaciones. Por otro lado, la ley de contrato de trabajo establece que el trabajador que tenga una antigüedad hasta 5 años tiene 14 días de vacaciones. Bien, acá en este ejemplo que les doy tenemos dos normas que regulan la misma situación. Es decir, la norma dice cuántos días de vacaciones le corresponden a una persona con la antigüedad de Marcela. Y si aplicamos el principio, tenemos que elegir la norma que más beneficie al trabajador. En este caso es la del convenio que dice que tiene 20 días, más de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Entonces se aplica lo que dice el convenio. Lo que quiere decir es de aplicar lo que más favorezca al trabajador, es que nunca vamos a aplicar una norma que sea menos para el trabajador. Si, si la remuneración del trabajador dice que el básico es de 80.000, nosotros no podemos poner un básico de 50.000, porque es algo desfavorable para el empleado, no corresponde. Entonces, nunca vamos a buscar que salga perjudicado el trabajador. Al contrario, siempre vamos a tratar de que se aplique lo más favorable para él. Por eso el ejemplo, le di este ejemplo de las vacaciones para ver si lo entendían más o menos. Después, el otro principio que vamos a ver es el de la irrenunciabilidad. En este principio, el trabajador no puede renunciar a los derechos establecidos en la norma. Por ejemplo, no se puede renunciar al cobro de aguinaldo o de una indemnización. En la práctica, si un empleado alega que no pagó la indemnización por antigüedad y que tiene un documento escrito mediante el cual el empleado expresamente manifestó que no quería cobrar, esta situación será nula, o sea, no tendrá valor. ¿Por qué? Porque el empleador deberá pagar la indemnización igual. O sea, el trabajador no puede renunciar a nada, igual que la obra social. Eh, el trabajador no puede renunciar a la obra social, es irrenunciable. Entonces, sí o sí, él tiene que tener
obra social igual. El otro principio que vamos a ver, perdón, se había cortado, no sé qué pasó con la grabación. Bien, el otro principio que vamos a ver es el de la continuidad de la relación, que es el artículo 10. En este principio, el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia. Esto otorga seguridad y tranquilidad al trabajador desde un punto de vista económico y psicológico, y se vincula con el concepto de estabilidad, es decir, la expectativa de conservar su empleo mientras cumpla adecuadamente con las obligaciones contractuales. Mientras el trabajador cumpla con las normas o reglas establecidas en el contrato de trabajo, la continuidad de la relación va a seguir existiendo. En el caso en que el trabajador no cumpla, va a haber una extinción de contrato de trabajo, que eso lo vamos a ver más adelante en la parte de extinción. El otro principio es el de la primacía de la realidad, que es el artículo 14. Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. El contrato de trabajo es un contrato realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscriptos por las partes, debe darse preferencia a los hechos. Por ejemplo, los casos en donde se obliga al trabajador a facturar para simular una prestación de servicio cuando en realidad se trata de una relación laboral encubierta. El otro principio que vamos a ver es el de gratuidad, que es el artículo 20. El trabajador o sus derechos ambiente gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que es el principio que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos. Bien, se trata de evitar que los trabajadores resignan sus derechos por falta de recursos económicos. Bueno, estos van a ser los principios que vamos a ver, no nos vamos a detener en todos, pero sí en estos que les acabo de nombrar. Bien, ¿qué es la relación de dependencia? El artículo 4 de la ley dice que constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. La ley de contrato de trabajo regula solo el trabajo en relación de dependencia, no el trabajador autónomo. ¿Qué quiere decir esto y por qué? Una persona que trabaje bajo las órdenes de otra en función a un horario previamente pactado y a cambio de una retribución económica, existe lo que se denomina relación de dependencia. Cuando hay relación de dependencia hay subordinación jurídica, técnica y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en relación de dependencia bajo las órdenes de nuestro empleador. Estamos bajo un modelo de contrato y somos empleados. O sea, nosotros no es lo mismo que relación de independencia. ¿Por qué? Porque lo otro es que estás prestando un servicio en el cual vos le facturás a la persona a la que le estás prestando el servicio. La relación de dependencia es la relación entre el empleador y el trabajador. Yo soy tu empleadora y te contrato para que trabajes en mi empresa. Vos estás bajo mi subordinación, bajo mis órdenes. Eso es lo que quiere decir la relación de dependencia. No el trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque el trabajo autónomo es lo que yo les acabo de decir recién, es la relación independiente. Es cuando, por ejemplo, yo soy monotributista y presto servicios de asesoramiento. A mí me contrata una empresa para asesorarlo, yo le facturo por mi prestación de servicio, entonces eso es relación de independencia.
Por eso es distinto a la relación de dependencia. Bien, ¿qué características definen si hay o no relación de dependencia? Bueno, lo que le decía, la subordinación jurídica, técnica y económica. La subordinación efectiva de una parte respecto a la otra es lo que denota si hay o no relación de dependencia. Bien, es fundamental comprender la diferencia entre la relación de dependencia y la manera de prestación de un servicio. ¿Por qué? Porque la prestación de servicio, que es la persona que presta el servicio, no está subordinado a las órdenes de quien lo contrata, sino que trabaja de forma independiente estableciendo sus propias condiciones. Era lo que yo les daba el ejemplo de siendo yo monotributista. Yo presto mi servicio bajo mis condiciones y facturo por ese servicio. A diferencia de la relación de dependencia que estoy bajo la ley de contrato de trabajo y bajo las órdenes de. Entonces, el trabajador podrá reclamar todos los derechos que les correspondan en función a la ley de contrato de trabajo, vacaciones, aguinaldo, horas extra, etcétera. Eso es estando bajo subordinación. Bien, en el material de estudio yo les di un ejemplo. Por ejemplo, si Marcela contrata a Martín, que es técnico, para la realización de un software y el técnico establece el precio mediante un presupuesto, una fecha estimada de realización y administra sus horarios. Está claro que no hay relación laboral. ¿Por qué? Porque la persona a la que yo le voy a prestar el servicio deberá cumplir las normas impositivas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a prestar mi servicio, pero yo al prestar mi servicio voy a tener que facturar. Eso es relación autónoma. Bien. El trabajador autónomo trabaja por su cuenta, tiene su propia organización, no está protegido por la ley de contrato de trabajo ni por otras normas, no recibe órdenes y no tiene derecho a un salario mínimo, a diferencia de la relación de dependencia. Bien, vamos a ver las modalidades de contrato de trabajo. Tenemos los contratos laborales, que es el contrato por tiempo indeterminado y los contratos por tiempo determinado. Los contratos no laborales, que son las pasantías y becas. Bien. ¿Qué es el contrato laboral? Es el contrato típico del derecho individual del trabajo que no tiene plazo de finalización y que dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, salvo que se configuren otras causales de extinción, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el contrato por tiempo indeterminado? Se entiende celebrado a tiempo indeterminado a menos que se haya fijado expresamente por escrito el plazo de duración o la modalidad de la tarea o la actividad así lo justifique. En el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo van a encontrar la definición que dice que el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración y que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas sí lo justifiquen. Entonces, el empleador deberá estipular por escrito si existe un plazo de duración del trabajo, ya que ante la duda es este quien debe probar que se ha estipulado dicho plazo. Si no se entiende que es un trabajo sin plazo determinado, es decir, durará hasta que el trabajador cumpla las condiciones para jubilarse, a menos que se extinga la relación laboral por renuncia o despido. Entonces, supongamos que soy empleadora y necesito una persona para que trabaje en la panadería. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo una panadería y necesito contratar a una chica para atención al público. Bien, yo la contrato, armamos el contrato. Por lo general, cuando
Cuando se contrata a una persona, son muy pocas veces que se hace un contrato laboral. Por lo general, siempre está estipulado en palabras. Eh, entonces, yo contrato a esta persona sin tiempo indeterminado. O sea, yo no le voy a dar un plazo de finalización. Yo la voy a contratar, la voy a poner. En este contrato laboral existe el periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un periodo de prueba de 3 meses, que es lo que estipula la ley. Después de esos 3 meses, el empleador puede o no puede poner la planta permanente. Cuando se pone a planta permanente, quiere decir que el contrato por tiempo indeterminado y se va a extinguir por distintas causales. O porque el trabajador renunció, o porque el empleador lo despidió, o porque el trabajador se haya jubilado. Bueno, lo que es el periodo de prueba que yo les contaba que dura 3 meses, dentro de estos 3 meses, cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo laboral, sin necesidad de preavisar. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante el primer mes. Los colectivos de trabajo podrán ampliar dicho plazo hasta 6 meses, pero por lo general el periodo de prueba es de 3 meses. Dentro de esos 3 meses, el empleador puede o no contratar al trabajador en planta permanente. Bien, eso lo vamos a ver en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar, según lo establecido en el artículo 231 y 232. Bien. ¿Qué es el contrato a tiempo parcial? Según el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, el contrato a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual. ¿Cuáles son las características de este tipo de contrato? Que la remuneración se paga en lo proporcional al tiempo trabajado, las cargas sociales también se abonan en proporción al tiempo trabajado. Los trabajadores contratados en este tipo de modalidad no pueden hacer horas extras porque trabajan media jornada. Y los aportes y contribuciones se deben abonar también, en este caso, por la jornada completa. ¿Qué quiere decir? Yo contrato a una empleada media jornada. Por lo que en este caso les voy a explicar. Jornada completa y jornada parcial. Jornada completa son aquellos trabajadores que trabajan 8 horas. Y media jornada son los que trabajan la mitad, 4 horas, digamos. En este caso, los trabajadores que tienen contrato a tiempo parcial, la hora social se abona igual que si se estuviera trabajando por jornada completa. No se paga en proporción a las horas trabajadas, sino que se paga como si el empleado estuviera trabajando 8 horas. Es la única diferencia que hay. Por ejemplo, si trabaja medio tiempo, se abona la mitad, pero los aportes y contribuciones a la hora social se pagan como si éste trabajaría jornada completa. En el material de estudio yo les di un ejemplo, eh, por ejemplo, de un contrato de trabajo por tiempo completo. Bueno, cobra 80.000. Pero tengo un empleado que trabaja media jornada, por lo tanto su sueldo va a ser la mitad, 40.000. Y para calcular el pago de la hora social, tengo que hacer la cuenta por el empleado que yo tengo en jornada completa, no por media jornada. Eso igual lo vamos a ver en el módulo 2, cuando veamos la parte de remuneración.
los conceptos y los cálculos. Ahí vamos a ver muchos ejemplos, tanto de jornada completa como media jornada y sus cálculos. Bien, el contrato de temporada lo vamos a encontrar en el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año, solamente, y este es sujeto a repetirse por un lapso en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? El contrato de temporada. Por ejemplo, los contratos de temporada cuando se va a las grutas. En la temporada alta de las grutas, ¿cuándo es? En verano. Entonces, después de esa etapa, baja el turismo, ¿no es cierto? Entonces, capaz que no hay tanto movimiento, no va mucha gente porque el lugar es frío, el mar es frío, entonces su temporada alta es en verano. Ahí va a haber contrato de trabajo por temporada. ¿Por qué? Porque se va a contratar a los empleados por ese lapso de tiempo nada más. No, no es que van a seguir durante todo el año. Se los va a contratar por las temporadas altas que van a ser 4 o 5 meses, dependiendo de cada lugar y dependiendo qué tipo de trabajo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en invierno. En la cordillera, que la temporada alta es en invierno. Entonces se va a contratar a los trabajadores, por ejemplo, necesitamos una guía. Entonces se va a contratar a una guía solamente por un lapso de tiempo que va a ser por los meses que dura la temporada. Bien, ¿qué son los contratos por tiempo determinado? Son los contratos a plazo fijo y el contrato eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una fecha inicio y una fecha de fin, a diferencia de lo que es el contrato por tiempo indeterminado, que no tenemos fecha. El contrato por tiempo indeterminado, repito, se va a extinguir por renuncia del trabajador, por jubilación del trabajador o por causa de despido. El contrato a tiempo determinado tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Es por eso que tenemos el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. En estos casos no existe el periodo a prueba. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros estipulando cuál va a ser la fecha de finalidad del trabajador. Bien, el contrato a plazo fijo lo puede realizar el empleador cuando tenga término cierto, se haya formalizado por escrito con una duración de no de más de 5 años y en caso de que las modalidades de la tarea o de la actividad así lo justifiquen. Un ejemplo sería para reemplazar a un trabajador con licencia de trabajo. El contrato eventual es el artículo 99 que dice, cualquiera sea su denominación, se considera que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que está dirigido a cubrir un lugar de trabajo en circunstancias excepcionales. Por ejemplo, tengo un empleado que se va de vacaciones, necesito cubrir ese puesto, entonces, o tengo un contrato eventual en el que yo estipulo desde cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque está cubriendo a una persona que se fue de vacaciones. Esos son los contratos por tiempo determinado. Bien, y tenemos los contratos no laborales, que son las pasantías y las becas. Las pasantías están avaladas por la Ley de Contrato de Trabajo. No pueden trabajar 8 horas, las pasantías son por media jornada y no se le pagan aportes a los pasantes.
se paga una contribución. Bien. Extinción del contrato de trabajo. Se debe de preavisar, se extingue por renuncia o por despido. Y el despido puede ser con causa justificada o sin causa justificada. ¿Qué es el preaviso? Bueno, es una obligación y una garantía bilateral de las partes que consiste en notificar la extinción del contrato de trabajo con la antelación dispuesta por la ley. Tiene por finalidad evitar que se produzcan daños innecesarios por la interrupción brusca de la relación motivada en la mala fe de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el empleado como el empleador deben de preavisar al momento de la extinción del contrato de trabajo. En el caso del trabajador, debe preavisar 10 días antes, y en el caso de que no preavise 10 días antes, se le debe descontar ese preaviso. Y en el caso del empleador, debe de preavisar también al trabajador, y en el caso de que no preavise dicha extinción, debe pagar el preaviso y el SAC de preaviso por la extinción del contrato. Bien, en el caso de renuncia, que el trabajador renuncie, no genera derecho a indemnización, salvo el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales que se deben pagar, cualquiera sea la forma de extinción del contrato de trabajo. Si el trabajador va a renunciar, debe informarlo por medio de un telegrama, eso se hace en el correo, se va al correo, se realiza el telegrama, en el cual se va a poner la fecha de renuncia, y en ese caso no se debe pagar indemnización. Si el empleado renuncia, no se paga indemnización. Lo que le corresponde por la renuncia del contrato de trabajo es pagar el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y el SAC de las vacaciones no gozadas, más el periodo trabajado hasta el último día del mes. O si renunció, por ejemplo, el 5 de abril, se va a calcular por esos 5 días trabajados, y se va a hacer la liquidación final por el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y el SAC de las vacaciones no gozadas. O si su renuncia fue a fin de mes, al 30 de abril, se le va a pagar todo el mes trabajado y lo correspondiente al aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas y el SAC de las vacaciones no gozadas. Distinto es el despido. Si el empleador decide despedir al trabajador, va a haber dos motivos: con justa causa o sin justa causa. Sin causa es el decidido por el empleador en forma unilateral sin invocar ninguna causa para despedir. Esta forma de despido genera al empleador obligaciones indemnizatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que debe pagar al trabajador la indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad, y la que correspondan según cada caso particular. En este caso, como es despido y sin causa, se debe pagar indemnización. Si no preavisó, se debe pagar la indemnización por preaviso, el SAC por la indemnización de preaviso, la indemnización por el tiempo trabajado, el aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y el SAC de las vacaciones no gozadas. Y si el despido es con justa causa, el empleador debe expresar por escrito en forma fehaciente clara la causa que motivó su decisión rescisoria, y debe constituir una injuria que impida la prosecución del contrato. Y en este caso no se paga indemnización. La única forma que se paga indemnización va a ser por el despido sin causa.
que eso lo vamos a ver en el módulo 2 cuando veamos la parte práctica al momento de hacer una liquidación final. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que va a ser el módulo 1, la parte teórica. Sé que es media engorrosa, pero me gustaría que antes de pasar al módulo 2 lean un poquito la ley de contrato de trabajo, eh, no detenidamente, sino porque a veces cuesta y es media engorrosa también de entender, pero para que vayan viendo primero cómo es la ley de contrato de trabajo y sus artículos, eh, como para que vayan teniendo una idea, así al momento de pasar al módulo 2 que es la práctica, ustedes más o menos ya están familiarizados con la ley de contrato de trabajo. Entonces me gustaría eh, que se la bajen o que la miren desde la página de Infolet, que ahí la van a encontrar, y miren un poquito los artículos y sus conceptos, y que ahí van a encontrar eh, las licencias, los distintos tipos de licencia, las modalidades, que es lo que estuvimos viendo hasta hace un rato, y otros artículos más específicos. Bueno, recuerden que los días miércoles tenemos clase de consulta. Si ustedes tienen dudas al respecto, me escriben al WhatsApp y, y yo les voy a responder las dudas, o nos conectamos a un Meet eh, para ir viendo estos temas a abordar. Bueno, muchas gracias y nos estamos hablando.